O'Reilly. Check engine light on? Take the guesswork out of your check engine light with O'Reilly Veriscan. It's free and provides a report with solutions based on over 650 million vehicle scans verified by ASE certified master technicians. And if you need help, we can recommend a shop for you. Ask for O'Reilly Veriscan today. O'Reilly Auto Parts. Neuroconciencia, de Fundación AISE. Con Inés Rodríguez. Buenas tardes, empezamos hoy día 15 de febrero con un nuevo capítulo de Neurofisio Club. Este es el capítulo número 33 y vamos con él. Recordarles que mañana hay sesión de neurologopedia para quien le interese. Bueno, pues yo soy Inés Rodríguez Martínez, soy deportista de deporte adaptado, tengo una parálisis cerebral infantil y he estado con la selección española compitiendo y entrenando desde el 2015. Conmigo va a presentar y dirigir el programa Daniel, que también es deportista adaptado. Daniel, preséntate, por favor. Buenas tardes. Bueno, yo soy Daniel y yo en este caso tengo una lesión medular y utilizo silla de ruedas y por ello me dedico actualmente al tenis de mesa adaptado también. Y bueno, con nosotros también van a estar Manuel, que también practica deporte adaptado, en este caso natación, y María, que es la seleccionadora olímpica también en natación adaptada. Entonces, bueno, el objetivo es hablar un poco de deportes adaptados y centrarnos luego, yo os contaré un poco sobre tenis de mesa, ya que es el deporte que más controlo, y centrarnos más en natación, ya que tenemos el lujo de contar tanto con Inés, Manuel como María, y quizás después se unan otros deportistas en natación adaptada. Pero bueno, antes de meternos quizás en los deportes que más controlamos nosotros, quería yo sacar un poco el tema del deporte adaptado en general, porque bueno, quizá la gente que no practica ningún tipo de deporte no se imagine la cantidad de deportes adaptados que hay, que es casi cualquiera, que cambiando un poco las reglas o acondicionamiento para las personas con discapacidad física o intelectual, pues hay de muchos tipos. Entonces, preguntar un poco a Inés, Manuel, María, quitando el deporte de la natación o tenis de mesa, que puede que tocaremos un poco más a fondo, ¿qué deportes adaptados llaman más a vosotros la atención? Inés, tú, por ejemplo, ¿cuáles otros deportes conoces que puedas hablarnos un poco? Pues el deporte así que tengo más cercano es la bocha, porque hemos tenido la oportunidad de coincidir con la selección española en concentraciones y la verdad es que me parece un deporte muy guay porque es de los que incluyen a personas con discapacidades más graves. En este deporte pues llevan cada uno, sobre todo los que tienen más discapacidad, llevan ayudantes que pues realizan el deporte con ellos y hay otros pues que pueden realizarlo por sí mismos, pero vaya que son dos discapacidades bastante elevadas. Manuel, ¿qué opinas? Bueno, yo soy graduado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, entonces pues estoy, aparte de deportista, ¿no?, bastante familiarizado con todo lo que tiene que ver con el deporte adaptado y la verdad que yo soy un friki del deporte adaptado, me gustan mucho pues prácticamente todos los deportes. Cada vez que son los Juegos Paralímpicos me paso ahí 24 horas viéndolo, ¿no? Pero quizá a lo mejor me llama la atención el rugby porque es un deporte que lo dejan todo ahí en la cancha o el baloncesto.
o incluso así más para personas con parálisis cerebral, el slalom también es muy curioso, cómo van, pues, se ponen una serie de conos, una serie de circuitos y tienen que ir haciendo un circuito de habilidad con la silla, es bastante curioso. Pero vamos, en general, todos los deportes, y como tú has dicho tú, Dani, pues prácticamente se puede adaptar todo y siempre se puede buscar una solución para practicar cualquier deporte. Sí, yo, bueno, de deporte adaptado voy a sacar un par más. Bueno, perdona, María, creo que te había desmuteado, que quizás quisiera opinar algo. Bueno, yo, a ver, estoy más dedicada a todo lo que es la parte de natación, pero como muchos ya sabéis, pues muchas de las personas con discapacidad que practican deporte vienen de una lesión sobrevenida. Entonces, la natación normalmente suele ser, o la natación, la actividad en piscina suele ser como un punto de partida de rehabilitación y de volver a tener un poco una sensación de control del cuerpo, pero sigue siendo como un punto de partida y también un complemento a otros deportes. Como Manu también, yo soy una friki del deporte adaptado y nos conocemos y nos vemos todo, ¿no? Entonces a mí me llama mucho la atención el tenis de mesa porque he tenido muchos deportistas que han hecho natación y tenis también como complemento. El rugby en sí ya me parece espectacular y muy poco conocido, pero que tiene un gran potencial y solo hay que ver en otros países, ¿no?, lo que tiene. Y también me llama mucho la atención todas las adaptaciones que se producen en todo lo que es el tema del atletismo, ¿no?, en el que además de toda la parte deportiva se conjuga mucho el tema de la tecnología, ¿no?, de las prótesis, por ejemplo, que se utilizan o las adaptaciones que se utilizan en cuanto a sillas y en cuanto a todo lo necesario para poder adaptar el deporte en sí. Entonces eso, por ejemplo, me llama mucho la atención también, pero por la parte más tecnológica también, ¿no?, que es lo que vemos cuando vamos a los juegos, como hay países que están desarrollando verdaderas maravillas que luego a la vez se traducen en la vida convencional, ¿no? Hay muchas prótesis que se prueban en el deporte, pero que luego son súper válidas para la vida diaria. Claro, una de las cosas que tiene también el tema del deporte, como pasa en la ciencia, que quizás se empieza a investigar para algo concreto, como puede ser el atletismo, y después pueda ser usado para la vida cotidiana, lo cual está genial. Bueno, aprovecho para darle la bienvenida a Eva. Eva, cuando quiera opinar, ahora mismo estamos hablando de deporte adaptado en general, que no sea ni natación ni tenis de mesa, únete. Y, y bueno, yo ahora os cuento también que, como bien ha dicho Manu y María, yo en las Paralimpiadas también he estado bastante entretenido. Deportes que quizá la gente, a mí me llamaron mucho la atención y gente no conozca también puede llamar la atención. Puede ser el fútbol, que hay 3 modalidades. Power chair, que es fútbol con silla eléctrica y que personas con discapacidades muy altas pues también lo juegan. Me parece un deporte muy llamativo. Y después también el fútbol para ciegos, que quizás es un deporte que la primera vez que te lo planteas pues es difícil de pensarlo, pero es bastante entretenido, donde bueno, los juegan 5 contra 5. Los cuento un poco por introducir un poco y podéis imaginaroslo. Juegan 5 contra 5, donde solo el portero es el único que es vidente, pero tiene una área de acción muy limitada. Y al final es una pelota que tiene sonido y con vallas en el campo para que no se pueda escapar lo que es la pelota. Y los ves a los jugadores participar y hacen unos regates y juegan realmente bien. Y bueno, a nivel de fútbol también comentaros el fútbol para personas con discapacidad intelectual, que también es fútbol en este caso fútbol 7, que también es bastante entretenido como lo adaptan a cualquier tipo de situación este deporte. ¿Se ocurre algún deporte más o cuento yo alguno más? Hola, buenas tardes. Yo es que acabo de llegar. Bueno, pues no sé tampoco si estáis hablando de deportes que os llaman la atención, de los Paralímpicos. Sí, pero puedes contarnos un poco del tuyo si quieres. Bueno, pues yo os cuento. Yo tengo una discapacidad de nacimiento y yo llevo haciendo deporte pues toda la vida, porque dejé de hacer fisioterapia muy pronto y me decían, tú lo que tienes que hacer es deporte, y entonces tenía que nadar, no me daban a elegir.
Y claro, yo llevo nadando desde los 3 años, cuando tenía 15 pues estaba aburridísima de nadar. Y entonces pues empecé a montar a caballo, he hecho piragua, me he ido a escalar, me encanta esquiar, veis las fotos de una bici de mano. Yo la verdad es que he probado muchos deportes. No me gusta nada la competición, ni soy una deportista nada disciplinada, ¿vale? Nada, pero absolutamente nada. De hecho, con el confinamiento casi he caído en el antideporte. He jugado también al baloncesto en silla. Y bueno, la verdad es que he hecho un poco de todo, me gusta cambiar. Genial, muchas gracias, Eva. Pues entrando ya un poco en materia de tenis de mesa y natación, Daniel, explícanos un poco cómo funciona el tenis de mesa para los que no tenemos mucha idea. Pues sobre el tenis de mesa adaptado, contaros que para mí es de los deportes que más inclusión tiene, ya que casi con cualquier discapacidad puedes competir y compites contra gente que está más o menos a tu nivel de movilidad. El tenis de mesa se divide en 11 clases, donde las clases de 1 a las 5 son personas en silla, donde la 1 es personas con muy poca movilidad, personas que digamos no tienen ni tríceps, y donde la clase 5 ya es personas que tienen lesiones que le impiden mover las piernas, pero el resto del cuerpo está bastante bien, entonces son personas que físicamente están muy fuertes. Y lo mismo pasa con la gente de pie, de las 6 a las 10 son gente que juega, que tiene discapacidad, pero que juega de pie. Y donde las 6 pues la movilidad es muy reducida, y en la 10 suelen ser personas con una movilidad que es casi plena, que les puede faltar un trozo de brazo, no tiene que ser ni entero, sino por ejemplo a la altura del codo, o discapacidades bastante chicas que permiten una gran movilidad. Y después tenemos clase 11, que es para personas con discapacidad intelectual. Pero bueno, desde mi punto de vista, lo que más interesante tiene el tenis de mesa es que, aunque tú compitas en la clase que te corresponda a los torneos en silla, después el resto del año puedes competir y puedes practicar contra personas sin discapacidad. Yo en mi caso, por ejemplo, yo bueno, juego con el club de Motril, y después a nivel de silla pues voy a todos los torneos nacionales que hay, y ahora estoy empezando a nivel internacional. Pero a nivel de diario, yo por ejemplo suelo entrenar con personas que no tienen ningún tipo de discapacidad. Ellos juegan de pie, ellos juegan como si jugaran con cualquier otra persona, no tienen ningún miramiento, por así decirlo. E incluso yo compito semanalmente en la liga, bueno, en este caso Superdivisión Andaluza, que no es un nivel muy grande, pero también contra personas que no tienen ningún tipo de discapacidad. Y en este caso la única diferencia que hay entre competir con una persona en silla o que está de pie es que en el saque tiene que la pelota tener dirección de salir por el fondo. Después el resto del juego es totalmente igual. Intentas pues ganar el punto y fastidiar al contrario lo máximo que puedas. Y bueno, no sé si tenéis alguna intriga o duda del tenis de mesa que os pueda resolver o que os pueda aclarar, o si no os cuento un poco más. ¿Podrías contarle, por favor, a nuestro público cuál es la adaptación que tienes tú para sujetar la pala? Claro, a nivel de tenis de mesa, como digo, en silla y a veces también en de pie las clases más bajas, 1 y 2 suelen ser clases que las personas que practicamos son para personas tetraparésicas. Entonces, pues el agarre que tenemos con la pala no suele ser bueno, y generalmente pues tenemos que utilizar algún tipo de venda, de cinta o algo para coger la pala. Yo en mi caso utilizo un guante donde me ayuda a agarrar la pala perfectamente, a que no se me caiga, ya que con la mano derecha si no, no podría mantenerla. A partir de clase 3 ya generalmente ya son gente parapléjica, entonces ya ahí no utilizan ningún tipo de adaptación. ¿Alguien más o cuento un poco más de... Yo quería preguntarte, para que lo supiera también la gente, si usas tu silla del día a día o usas alguna silla especial para jugar, o qué tipo de equipamiento llevas cuando estás jugando. Claro, como ha dicho Manuel, a veces se utilizan sillas distintas. En general, en deportes de raqueta
como requieren más movilidad, no en mi caso en el tenis de mesa, sí se utilizan sillas con las ruedas inclinadas para favorecer a los giros y para favorecer a que tenga un poquito más de explosividad y de poder cambiar de dirección fácil. En el tenis de mesa, dependiendo de la clase, pues sí se mueven un poco más, salen incluso de la zona central de la mesa y se pueden mover un poco. Pero generalmente jugamos centrado, entre comillas, en la mesa o echados a un lado, de manera que la silla que utilizamos generalmente suele ser una parecida a la de pie, a la que utilizamos diariamente. Hay gente que sí que tiene una silla pues o más pesada o más ligera, según se sienta mejor, o con unas características un poco más especiales para jugar. Yo, por ejemplo, en mi caso inicialmente utilizo la misma silla para calle, para jugar, que para todo. Porque lo único que le tengo puesto unos pequeños ajustes, como un bloqueo en la rueda de dirección para solo poder mover la silla adelante y detrás. Y ya está, por lo demás utilizo la misma silla. Dani, ¿ha llegado al tenis de mesa el tenis de mesa inclusivo? Igual que llegó al tenis, ha llegado al pádel. Bueno, al tenis no, al pádel. ¿Inclusive te refieres a jugar gente de pie con gente...? Efectivamente, yo lo llamo mixto. Sí. Sí, pues justamente este año se celebró el primer campeonato de España inclusivo, donde jugábamos eso, una persona de pie con una persona en silla a los torneos de dobles. En general este año se hizo por equipos de una persona de pie con discapacidad, otra sin discapacidad y una persona en silla. Cada uno jugaba contra otro equipo contra la persona que tenía pues la misma condición física, y después se jugaba un partido de dobles con la persona que no tiene discapacidad y el de silla juntos. Que Sí. que al principio parecía bastante liante porque no sabes cómo jugarlo, pero al final se hace bastante divertido y al final fue de lo que más disfruté en ese campeonato. Al final a mí los deportes que más me gustan son los que puedo compartir con cualquiera, ¿no? Y me parece mucho más normalizador y mucho más enriquecedor para todos. Evidentemente a nivel competitivo no, digamos que no podría hacerse si hablamos a nivel, pues, campeonatos nacionales, europeos, tal, pero a nivel usuario debería de ser lo habitual para mí. Claro, eso es lo bonito del tenis de mesa, que a nivel usuario yo empecé jugando contra personas sin discapacidad ninguna y después pues ya he ido jugando a torneos más de silla, pero yo generalmente todas las semanas entreno con compañeros que no tienen ningún tipo de discapacidad. Yo la liga que juego a nivel, bueno, no nacional, sino, o sea, como liga nacional, pero simplemente en la comunidad autónoma de Andalucía, es contra gente sin ningún tipo de discapacidad. Y es lo bonito de que tú al final un deporte puedas compartir con cualquier persona. Yo sí, con mis propios amigos puedo jugar con ellos. Evidentemente, con ellos yo tengo más nivel por todo lo que entreno, pero que puedo compartirlo, que hay otros deportes que es casi una quimera. Efectivamente. Para mí, por ejemplo, el esquí tiene eso, la bici también. Y hay deportes como el baloncesto que también he hecho, pues que eso es mucho más difícil de compartir. Pensábamos tratar el tema de la actividad social relacionada con deporte y discapacidad, pero primero me gustaría cerrar el tema de la normativa de los deportes en los que se centra este podcast. Entonces, María, por favor, ¿quién mejor que tú para explicar cómo funciona el mundo de la natación adaptada? Bueno, en natación adaptada, a ver, podríamos distinguir también una parte, ¿no? Como es la parte más competitiva que la parte más diaria, ¿no? Por así decirlo. Yo también considero que la natación es un deporte que puedes practicarlo perfectamente normalizado con personas con y sin discapacidad, porque, bueno, al final yo también siempre lo digo, ¿no? Que cuando estamos en el agua todos somos iguales, todos se nos ve la cabeza. Y que esto hace que sea una parte como muy igualitaria. En los últimos años sí que se está trabajando mucho también para que el deporte sea también más inclusivo a nivel de competición, y creo que poco a poco se van dando pasos para ello. Pero actualmente sí que nosotros a nivel competitivo tenemos como no dos nataciones, pero sí que dos formas, dependiendo un poco, ¿no? De la natación convencional y la natación adaptada. Entonces, para competir
en natación adaptada tenemos 14 categorías que, bueno, están divididas de la 1 a la 10, son discapacidades físicas o parálisis cerebral, siendo la 1 la mayor afectación y la 10 la menor afectación. Luego la clase 11, 12 y 13 son para deportistas con discapacidad visual, siendo la 11 la de deportistas ciegos totales y la 13 deportistas con todavía un poco de visión. Tienen que tener menos de un 10% de visión entre los dos ojos, o sea que tampoco es mucho. Y la 14 es para deportistas con discapacidad intelectual. Entonces, en estas competiciones que organizamos y que nosotros seguimos, sí que se compite todos contra todos, en un sistema que en España lleva bastante tiempo implantado también, que es un sistema multidiscapacidad, para que no tengas que competir solamente con los deportistas de tu misma condición física o de tu misma clase y de alguna manera sea mucho más que tienes más competitividad, ¿no? Porque todos los tiempos y se traducen a puntos y entonces tú compites realmente contra todas las personas que hayan nadado la misma prueba que tú. Y creo que eso pues hace que también que aumente mucho el nivel que tenemos actualmente aquí en cuanto a natación. Y a partir de ahí sí que se está trabajando un poco por el tema de la inclusión, porque este mismo sistema nos permite competir con y sin discapacidad en las mismas condiciones, traduciendo lo mismo que he dicho antes, ¿no? Los tiempos que hace cada uno a una puntuación. Y bueno, ahora la semana que viene habrá un torneo en Barcelona, un Open internacional, que se compite realmente vendrán deportistas con y sin discapacidad. O sea que creo que poco a poco vamos avanzando hacia ahí. En nuestro caso sí que creo que es un poco más complicado, pero porque a nivel de natación como tal, hay muchísimas licencias a nivel nacional. O sea, ya solamente las ligas y las competiciones nacionales de natación convencional son gigantescas, por así decirlo. Y entonces es como complicado de alguna manera que se puedan unir las dos, pero sí que creo que poco a poco se irá haciendo y que acabará siendo lo que pase. O sea, yo estoy convencida que acabaremos yendo a una natación y ya está. Genial, muchas gracias, María. No sé si Manuel podría comentarnos un poco el arduo mundo de la clasificación de los nadadores a nivel internacional. Sí, bueno, podemos hablar de clasificación en cualquier deporte, en el deporte, ¿no? Paralímpico. Al final yo creo que es la principal diferencia que hay con el deporte convencional. Todos los deportistas tenemos que pasar una clasificación funcional en donde, como ha hablado antes Daniel, pues se nos intenta emparejar con aquellos que tienen una dificultad a la hora de practicar el deporte similar, ¿no? O están limitados, una limitación similar a la nuestra. Y sí que es cierto que es bastante determinante, ¿no? Porque al final que tú compitas en una categoría u otra, pues te marca todo, te marca poder alcanzar el nivel internacional o a lo mejor si estoy en una categoría puedo ser muy bueno, pero si estoy en la siguiente, que es para deportistas con menos afectación, a lo mejor no me hago ni la mínima para los campeonatos de España. Entonces sí que es verdad que en el deporte adaptado hay que tener muy en cuenta el tema de la clasificación. En el caso de natación, no sé luego que comenten los demás en su deporte, nos hacen una clasificación, como he dicho, funcional y se nos hace un test en camilla donde, pues en función de la afectación y de dónde provenga, si es pues física o parálisis cerebral, pues se nos hace un test de coordinación, o se nos hace un test de rango muscular y se nos hace una clasificación en camilla y luego eso se corrobora en agua, ¿no? Porque en camilla das unos puntos, pero luego en el agua, pues en función de cómo te afecta eso que se ha valorado en camilla, pues puedes subir o bajar de categoría. Entonces se tienen en cuenta tanto el agua y en camilla y te asignan una categoría. Es un poco complicado, pero sí que es cierto que es muy importante.
No sé los demás, en el caso del tenis, cómo es la clasificación. Sí, en el caso de tenis de mesa, yo creo que en cualquiera de los deportes, pues es muy parecida. Te miran simplemente, o sea, principalmente los movimientos que uno haría cuando está jugando. En el caso de tenis de mesa, pues te miran si tienes bien, pues los brazos. A medida que la lesión es más baja, pues eso ya lo dan por supuesto, pero si tienes tríceps, si tienes después dorsales o qué tienes de dorsales, de abdominales, si puedes recuperar una vez que has- cuando caes sobre la mesa o cuando haces un movimiento lateral para darle a la pelota, si puedes recuperar, si no, cuánto tarda. Y ya eso a nivel de silla. Y a la gente, bueno, en silla solo nos valoran en la silla, no tenemos que hacer ningún tipo de camilla ni nada por el estilo. Y a la gente de pie, pues sí tienen que ya valorarle más el movimiento que tienen de desplazamiento, además del movimiento de los miembros superiores. Pero bueno, yo creo, supongo que en todos los deportes, pues básicamente ves la funcionalidad que tienes en ese deporte y así te clasifican. Y bueno, otro tema que quería sacar, sobre todo pues a Manuel y también cómo lo ha vivido ya Eva o María, que le han contado, cómo empezaron allá en el deporte, porque a nivel de si empezaron como terapia o con qué motivación. Bueno, yo en mi caso, pues prácticamente yo creo que como cualquier persona con discapacidad, por recomendación médica. Al final me acababan de operar, lo mío es congénito de nacimiento, me acababan de operar y tenía pues muchos problemas de movilidad, obesidad, era totalmente dependiente y el médico pues al final me recomendó que tenía que hacer deporte. Y a través de un programa del hospital que se llama Hospisport, que se lleva a cabo aquí en la Comunidad Valenciana, yo no sé si también, creo que en Cataluña también se lleva a cabo, me dieron la posibilidad de hacer atletismo y natación. Y como yo me pasaba todo el día sentado en la silla, pues al final mi familia y yo decidimos apostar por la natación y hasta el día de hoy. Pero sí, por recomendación médica. Yo creo que prácticamente el 99% o el 90% acude al deporte como un medio de rehabilitación realmente. Luego ya pues uno va dando pasos y a lo mejor se acerca más al ámbito competitivo, pero siempre como una base terapéutica. Exactamente, creo que el deporte, eh, o sea, empieza siempre como rehabilitación y en realidad la competición es como un paso más, pero que aunque dejes el nivel competitivo, en general, o por lo menos en mi caso, nunca podremos dejar el deporte porque es nuestra terapia, es nuestra movilidad. Entonces, siento que es súper importante. Sí, yo pienso que casi, si no todos, casi todos llegamos por el tema terapéutico y creo que habláis del paso al nivel competitivo, que es cierto, es decir, yo lo di y luego lo deshice. Que me gustaría decir alguna cosa de la clasificación, pero bueno, ahora vuelvo a eso. Pero es cierto que a mí me gusta mucho el poder del deporte como elemento socializador y normalizador, es decir, al final se convierte en una herramienta para aprender estrategias de vida fuera del entorno hospitalario, ¿no? Porque en el entorno hospitalario todo está controlado y todo el mundo te entiende, todo el mundo te tiene en cuenta, ¿no? Pero al final también se convierte en un medio para entrenar cómo manejar tu nueva vida, ¿no? Bueno, que en mi caso es de nacimiento, pero sí hay un montón de estrategias que dentro de un ambiente tan controlado como es un hospital no se pueden desarrollar o no siempre se pueden desarrollar. Y con respecto al tema de la clasificación, bueno, pues contaros, por ejemplo, a mí me pasó, yo estoy clasificada en ciclismo, que es una clasificación muy sencilla, la verdad, sin más complicaciones, y en baloncesto, y en esquí no me llega a clasificar, pero sí me asoma a la competición. Y en baloncesto me pasó que como yo camino, aunque camino muy raro y muy mal, me dijeron, no, tú tienes poca afectación. Y claro, luego llegamos a la pista, yo tengo una parálisis cerebral, tengo unos problemas de coordinación que hacen que justo vaya en la categoría con la puntuación de los jugadores más afectados, ¿no? Lo que comentaba Manuel de que una cosa es la clasificación teórica sobre el papel y otra cosa es el juego en pista.
Y en esquí se compite de una forma parecida a la que dice María, por tiempos, ¿no? Digamos que competimos. Esquiadores de pie por un lado y esquiadores en silla por otro. Con lo cual, a mí, que esquío de pie, pero con una limitación muy importante, me tocaría competir con alguien que le falta una mano. Entonces ahí está, aunque está ajustado por tiempo, desde mi punto de vista está regular ajustado, porque además la clasificación se basa mucho en el sistema de la lesión. Está diseñada, históricamente es así, para los lesionados medulares y los amputados. Y los demás hemos ido llegando después y vamos encontrando nuestro hueco poquito a poco, ¿no? De hecho, hay trabajos hechos a nivel internacional para intentar adaptar a patologías como la parálisis cerebral. En natación nos pasa básicamente lo mismo, que es que la clasificación está un poco hecha para lo que decía, para amputaciones y daño medular. Entonces es extremadamente complicado comparar una parálisis cerebral con una falta de un miembro, porque a nivel acuadinámico no se dice, pero me explico, ¿no? Lo entendemos, sí. Acuadinámico. Nivel de coordinación, de respiración, que no se parece siquiera. Sí. Es que es eso, es súper complicado. Entonces, por eso es muy difícil y se cambia cada pocos años y hay que estar todo el rato reestructurando un poco. Vale, entonces, por lo que habéis dicho, generalmente además vosotros, si no me equivoco, sois los 3 de nacimiento y lo habéis cogido un poco como terapia. Eso sí que creo que es una diferencia entre la gente que tenemos una discapacidad adquirida a través de accidentes y demás, que muchas veces no, o sea, como terapia podemos hacer otras cosas, pero como ya tenemos una vida a veces relativamente formada, lo cogemos como hobby, ya no tanto como terapia, o si no por practicar también algún deporte por placer. Eso quizá, María, nos puedas contar un poco, tú como seleccionadora, que habrás visto tanto en natación como en otro deporte, la experiencia que tiene entre la gente que tiene una discapacidad adquirida o la que tiene de nacimiento. No sé las diferencias que tú ves o cómo lo has tratado en el cabo de los años. Bueno, sobre todo, yo ahora estoy seleccionadora y parece que me dedico como al súper alto nivel y que es verdad, ¿no? Pero mi otra parte del trabajo, yo trabajo dentro de la piscina, haciendo la parte más principal, o sea, más inicial, ¿no? Tanto de enseñanza como de enseñanza para niños pequeños que tienen una parálisis cerebral o una lesión de nacimiento, como personas adultas que tienen una afectación sobrevenida, ¿no? De un accidente, como has comentado, o así. Entonces, bueno, estoy un poco en los dos puntos, ¿no? Desde el inicio, cómo puede servir el deporte como esta parte de rehabilitación, cómo luego se acaba convirtiendo en una parte imprescindible de la parte más socializadora, ¿no? Y de ayuda, ¿no? Como decía Eva, ¿no? De a moverte en un entorno fuera de lo que es el deporte y fuera de lo que es y lo que es la vida diaria. Y como luego hay mucha gente que hace el paso a la competición o al alto rendimiento, pero que no es todo el mundo. O sea, también tienes que tener un espíritu. Yo, por ejemplo, soy cero competitiva conmigo a la hora cuando he sido deportista y en cambio soy ultra competitiva cuando soy entrenadora, ¿no? Entonces tengo como estos dos puntos. La diferencia más grande que veo es sobre todo que veo mucho más exagerado todavía los beneficios del deporte cuando ha habido una lesión sobrevenida, ¿no? Cuando la condición de discapacidad proviene de algo traumático, veo que el deporte tiene una parte tan fuerte, tan potencial de conseguir sacar lo mejor de cada uno y hacerlo efectivo para el día a día de después, que
pues yo creo, bueno, y es lo que estoy viviendo también, que no creo que es comparable con nada más que se produzca después fuera, ¿no? También como comentaba Eva, ¿no? En el entorno hospitalario, cuando alguien está ingresado o lleva mucho tiempo ingresado, o en los hospitales de neurorehabilitación, como puede ser Goodman o el Hospital de Parapléjicos de Toledo, el entorno es totalmente hecho a medida, ¿no? Las rampas son perfectas, los agarraderos son perfectos, todo está a mano, todo está adaptado. Pero cuando sales de ahí y sales de esa burbuja, te tienes que enfrentar a una vida que está cero adaptada. Por mucho que digamos, al final las barreras están ahí y las barreras arquitectónicas al final casi frenan más que el resto, ¿no? Entonces el deporte te da ese plus de encontrarte de repente con tu cuerpo, que es otro cuerpo, pero que a la vez te está sirviendo para hacer otras cosas que antes no habías hecho, ¿no? Hay mucha gente que empieza a practicar deporte a raíz de esto, ¿no? De un accidente y de repente se engancha y descubre, ¿no? Cómo el deporte le puede cambiar la vida porque se convierten en deportistas o deportistas de élite y cómo les cambia. Y los deportistas bueno, por lo menos la experiencia que tengo yo con los deportistas que vienen de nacimiento, creo que llegan más a la competición como una manera de darle una vuelta a lo que antes era una rehabilitación o una terapia, ¿no? Al final también te cansas de hacer todo el rato terapias o de fisios o de rehabilitación y al final tienes que seguir haciendo, como decía Inés, ¿no? No puedes dejar de hacer deporte porque al final en eso te va el que seas más independiente en tu vida. Y entonces ese plus que te da el deporte lo consigues igual en un equipo en el que entrenas, en el que compites, en el que viajas, en el que tienes unos retos un poco más grandes cada vez y quizás sean las dos diferencias que vea más, pero que creo que también son un poco complementarias, ¿no? Al final siempre es el poder que tiene el deporte para cambiar vidas. Yo pienso también que los que somos de nacimiento es como que llevamos un camino más hecho. Vosotros estáis empezando en el momento del accidente, nosotros hemos reconstruido ya esa vida. Para mí, dicen que no hay nada que reconstruir, yo creo que no es verdad, que nosotros hacemos esa reconstrucción en la adolescencia, pero claro, ya la llevamos más hecha, estamos mucho más hechos a nuestro cuerpo y a lo que, ¿no? Y entonces es una evolución que se parece, como dice María, más a que yo voy a nadar porque, pues a lo mejor en principio por rehabilitación, luego por deporte y luego me encuentro con alguien que me dice que resulta que se me da bien y que me planteé competir. Pero es como un poco como de casualidad o de historia natural del deporte, ¿no? Pero no es a raíz de, digamos que tenemos más contexto para construir nuestra nueva vida y aunque yo también conozco casos de gente que que nació con una discapacidad, no ha hecho nada nunca y el deporte le ha dado un motivo de vivir, ¿eh? Sí, está claro que el deporte como terapia es fundamental. Y bueno, recogiendo un poco lo que creo que María quería expresar, sobre todo con las personas que tienen la lesión adquirida o sobrevenida, un poco la terapia que ha hablado un poco a nivel ya no tanto física, sino lo que creo que ha querido expresar, también que el deporte les puede dar a nivel social y cuando hablan de la burbuja, a nivel de ver un poco el mundo, tener también una excusa para poder ver el mundo exterior. Entendiéndolo así, que no sé si es justo lo que quería decir, a eso sí puedo estar bastante de acuerdo, porque es verdad que cuando uno tiene una lesión adquirida, todo es empezar de cero y se vive en una burbuja tanto en hospital como intenta adaptar tu casa también a esa burbuja. Y el hecho de practicar un deporte y tener que moverte, ya sea en un pabellón para acceder o ir a X concentración, te das cuenta de muchas de las dificultades. Y eso sí que es verdad que estoy totalmente de acuerdo. Y también recalcar el valor que habéis mencionado tanto Eva como María a nivel social, que sí que es verdad que cuando uno tiene una lesión adquirida, muchas veces ver gente en tu misma situación es complicado, ya que al llegarte de nuevas es muy complicado en principio conocer también gente en tus mismas circunstancias y a raíz del deporte pues sí que te hace conocer mucha gente con circunstancias parecidas y con las que es mucho más fácil empatizar y eso también es una de las virtudes que tiene el deporte. Ahí no sé si la gente
que habéis tenido de nacimiento, habéis tenido también un poco esa sensación o simplemente al tener el nacimiento la habéis visto como algo totalmente natural y creciendo con silla o con discapacidad y conocer o no conocer gente en vuestra situación ha sido importante. Sí, totalmente. Al final, aunque tu entorno esté adaptado y todo eso, conocer a gente que está en tu misma circunstancia es súper importante porque sientes que no estás solo. Y además, compartir algo tan concreto como un deporte que es que te implicas totalmente de la misma manera, entrenas codo con codo, pues es increíble. Por eso, porque te ayuda sobre todo a conocerte a ti mismo y estando en un club, entrenando día a día, pero también cuando sales a nivel competitivo, ver a personas de toda España, incluso de todo el mundo, que es que no eres tú sola, te da una visión más amplia de lo que es la discapacidad y te ayuda a enfocar las cosas de otra manera, viendo a otros deportistas y conociendo a otras personas. Bueno, yo es que casi siempre he hecho deporte con gente sin discapacidad. Es decir, yo clubes de deporte adaptado como tales he conocido ya de adulta, ¿vale? Entonces, para mí el deporte no me ha dado a conocer tanta discapacidad. Sí que es verdad que me ha ayudado mucho en la época de la adolescencia con el tema de la aceptación, ¿vale? Pero ahí yo ya fui más a parar el tema asociativo social. Pero es verdad que yo no sé, yo como empecé haciendo natación y podía hacer natación en la piscina del barrio, pues, ¿vale? Luego monté a caballo y montaba a caballo con gente sin discapacidad, tal. Pero sí que es verdad que luego, por ejemplo, esquiando, que si he esquiado con fundaciones o con la bici y tal, el conocer gente y saber que no eres tú solo y luego también el ver a alguien que hace algo que tú no eres capaz y dices, tío, pues si ese puede, voy a probar yo, ¿no? A ver qué pasa. Porque a lo mejor yo estaba convencida de que no iba a poder. Entonces, la verdad que, no sé, es importante también el tener un espejo en el que mirarse, que muchas veces yo creo que las personas con discapacidad carecemos de referentes porque como no salimos en la tele, no salen las Paralimpiadas, ni sale nada, pues es un poco difícil, ¿no? Parece que uno es el único que está intentando hacer algo. Sí, está claro que lo que tú has dicho a nivel de repercusión, de referentes, pues estamos muchísimo más limitados debido a que hay muy poca difusión de lo que se hace o se deja de hacer para personas con discapacidad y a veces es difícil encontrar un camino, un sitio a la hora de enfocarte y conocer a través del deporte personas, pues sí que te da bastante camino hecho. Y bueno, has dicho una cosa que me parece muy interesante y que estando María presente me gustaría sacar un poco el tema que has dicho sobre la repercusión. Y yo, tanto a Manuel, Inés y bueno, y María, ya que ellos lo han practicado de manera un poco más profesional, el, el tema económico en el deporte y la discapacidad, no tengo ni idea de natación. Quizás María nos pueda contar un poco las diferencias que hay o si es posible vivir de la natación como deporte adaptado o eso es totalmente una quimera para los deportistas. Yo en mi caso, a ver, yo tengo que ser sincero, creo que es una excepción, también es verdad, creo que es una excepción, pero yo soy de la Comunidad Valenciana y en la Comunidad Valenciana tenemos el proyecto FER, que es pues de la fundación de Juan Roig y ayuda a deportistas tanto con y sin discapacidad, independientemente de eso, o sea, las cuantías económicas son las mismas. Entonces, en base a un rendimiento deportivo, tú puedes optar a las becas. Y da igual que tengan discapacidad o que no tengan discapacidad. Entonces, en ese caso, pues yo sí que podría decir que con mi trayectoria deportiva internacional y tal, en los últimos años, en los últimos 2, 3 años sí que he podido vivir del deporte. Y luego también hay otros, pues hay muchas veces ahora la Fundación 11 o otro tipo de ayudas, ¿no? Que a los que estamos estudiando y haciendo deporte, pues también podemos optar a distintas ayudas y becas y demás. Entonces, en ese sentido, sí que podría decir que sí, en los últimos años he podido vivir del deporte, pero yo empecé a hacer deporte con 7 8 años, tengo 25, eh, 14 años de mi vida o 15 años de mi vida, me lo he costeado yo todo
Y mis padres también, han sido ellos los que me han llevado a todos los lados y me han pagado todas las competiciones y todos los viajes. Que yo, bueno, quería sacar un tema porque creo que es uno de los puntos difíciles del deporte, ¿no? Del deporte adaptado en este caso. Yo considero que el deporte adaptado es bastante elitista. Creo que la natación es uno de los deportes o el deporte más practicado porque al final no necesitas materiales costosos. Al final es apuntarte a la piscina, un bañador, un gorro, unas gafas y nadar y ya está. Pero sí que es verdad que la mayoría de los deportes pues requieren un material que es muy caro y que creo que al final limita mucho el acceso a la práctica. Aparte de las pocas posibilidades que nos encontramos, ¿no? Porque yo, por ejemplo, soy de un pueblo y o hasta hace poco me tenía que ir 40 y pico minutos para poder entrenar. Entonces, me gustaría abrir el tema ahora cuando hablemos un poco todos de eso, de ya el tema del elitismo en el deporte adaptado, que creo que no será en el deporte convencional, y de la falta a veces de oportunidades de acceso a la práctica. Porque como he dicho yo, por ejemplo, antes me dieron a elegir atletismo y natación, pero es que a mí me hubiera gustado hacer judo, yo no lo sé. Entonces, a lo mejor ahí hay más dificultades. No sé, es un tema a plantear y a tratar. No sé qué opinas. Vale, pues si te parece, por cerrar el tema económico, no sé si María quiere comentarnos algo, lo que ella ha visto desde su posición, y ahora comentamos un poco la propuesta que has abierto tú. En el tema de, yo tampoco, no sé muy bien cómo estarán en otros deportes, pero en natación, por ejemplo, realmente solamente si estás en el top y eres ya internacional, creo que puedes vivir del deporte. Todo lo demás es que te cuesta deporte, ¿no? Pero también creo que a la hora de hacer deporte, pues, bueno, todos tienen que hacer o sea, todo el mundo tiene que pagar, ¿no? Al final por hacer deporte. Si yo me apunto a un gimnasio también tengo que pagar. Si tengo un entrenador personal también lo tengo que pagar. Sí que es verdad que creo que existen estas dos diferenciaciones, ¿no? Que muchas veces vas a necesitar todas estas adaptaciones para poder simplemente entrenar o practicarlo, ¿no? Como pueden ser las sillas o material que tengas que adaptar, y eso encarece de una manera, pues, terrible poder practicar el deporte que te gustaría, ¿no? No el que puedes hacer, sino el que te gustaría. Y la otra parte creo que es más complicado el tema de la accesibilidad a la actividad en sí. O sea, hay pocos sitios donde puedas practicarlo porque hay pocos sitios que ofrezcan esta posibilidad de realizar deporte adaptado. No tiene por qué ser en un club solo de deporte adaptado, pero que sea, o sea, que te den la posibilidad de poder hacerlo en igualdad de condiciones. Quiero decir, que no seas tú el que te tienes que adaptar a la actividad, sino que la actividad o la persona que está llevando esa actividad, el entrenador o el técnico deportivo que esté llevándolo, tenga la capacidad y la experiencia suficiente como para adaptar la actividad deportiva en sí. Y entonces ahí para mí viene uno de los topes que yo en todos los años que llevo me encuentro, ¿no? La falta de formación de los técnicos deportivos, de los entrenadores, de los CAFES, en el deporte adaptado, ¿no? Que a veces parece que cuando estamos hablando de deporte para personas con discapacidad solamente hay, bueno, yo es lo que veo alrededor, pues se hacen las pruebas típicas, ¿no? De vamos a hacer algo en silla o vamos a hacer algo tapándonos los ojos, ¿no? Y con esto ya has cubierto toda la franja de todo, y creo que eso limita mucho más que lo que pueda limitar la parte económica. Perdón, Inés, habla. No, perdona, que antes de cambiar de tema, yéndonos a la élite de la élite, he hecho un googleo rápido de la compensación monetaria por las medallas olímpicas y paralímpicas, y la brecha está allí. Por ejemplo, estoy viendo que un oro paralímpico son 70.000 euros, mientras que un olímpico son 94.000. En una cosa tan importante y tan visual como son unos juegos, que esto no esté equiparado, ya nos habla pues de toda esa brecha que hay del deporte olímpico al paralímpico.
Sí, eso, bueno, el tema de las medallas, uno de los, no el principal problema, uno de los grandes problemas que no está ni mucho menos equiparado. Pero bueno, yo decía en general el poder vivir del deporte, creo que a Bueno, nivel Dani, de, sí, perdón, antes de pasar al tema de la estructura, que yo creo que es fundamental y tiene que ver con el gasto, ¿no? Es decir, pero es que, por ejemplo, la bici que veis en la foto vale 4.000 euros. A mí me costó más barata porque la compré de segunda mano de alguien que se la habían regalado porque tenía patrocinadores y tal, no sé qué. Pero tú imagínate, tenés que invertir una cifra de, o sea, 4 cifras para probar si te gusta o no te gusta. Es que es de loco. La silla de baloncesto lo mismo, la de tenis lo mismo. Es una locura. Y también me parece súper potente el tema que ha puesto encima de la mesa María, es la falta de formación de profesionales. Es decir, que yo quiero hacer deporte con cualquier persona y en familia, no sé qué, yo empecé nadando pues con mi hermana y resulta que me encuentro en una ciudad como Sevilla, que si yo tenía una discapacidad y no era autónoma, yo tenía que ir a nadar a la otra punta de mi casa. Entonces, y era porque es que tenía que haber monitores especializados y, y sigue habiendo esa falta de formación, ¿no? Entonces, alguien como yo que me gusta probar 50.000 cosas, cuando entré a escalar, pues yo fui y le dije a la de la puerta, mira, tú me cobras y me dejas pasar y ya me busco yo la vida. ¿Vale? Y yo dije, bueno, esto porque mi discapacidad me permite buscarme la vida. Pero si no, no, no hay esa opción y hay una falta de formación tan grande, pero tan grande. Y bueno, espero que en eso ayude el proceso actual de unificación de las federaciones. Espero que también ayude en eso, ¿no? El que no existan las federaciones para deportes adaptados y las federaciones para deportes de personas sin discapacidad y que al unirse todos conozcamos un poco el mundo del otro, porque la verdad es que yo también pienso como María que es súper limitante, porque o uno se puede medio inventar cómo lo adapta, o si tú quieres hacer algo serio, tienes muchos problemas para encontrar un entrenador, un fisio, ya lo saco también, es un mundo muy, muy complicado. sí, sí, al final los temas que estáis sacando, parte va desde lo monetario a la accesibilidad, sí que es verdad que es lo más difícil, sobre todo en deportes en los que cambia mucho la manera de hacerse. Yo entiendo que tanto en natación como tenis de mesa, como quizá deportes quizá como ciclismo se pueden adaptar más, pero sí que es verdad que a nivel de deportes quizá como tenis, como rugby, como no sé, el fútbol, son deportes que requieren un cierto grupo de gente para poder practicarlos, porque si no supongo que o tienes que buscar un entrenador personal o si no ralentizaría mucho el juego. Y también lo de lo que ha mencionado Manuel sobre la élite, eh, casa mucho con lo que dice Eva de lo que cuesta el material. Pero ya a medida que uno va avanzando en el deporte, sobre todo si quiere competir, el material cada vez es más caro, las sillas cada vez son más caros y si le da un cierto toque de elitismo y de que es muy difícil que te den ayudar bueno, las comunidades autónomas o el gobierno en sí para poder acceder a ciertos materiales que es verdad que para practicar el deporte son necesarios. Y bueno, no sé si queréis algún tema más o tenéis algo que se ha quedado en el tintero que queréis comentar alguno de vosotros. Si no, En el tema de la estructura, perdona, Dani, es que no encontraba lo del micro. A mí me parece también clamoroso, ¿no? La falta de apoyo público, ya no te digo con ayudas a nivel personal para comprarte material, que también, sino una persona sin discapacidad va al ayuntamiento y tiene toda una gama de deportes. Y nosotros no. ¿No? Y cuando esto lo he hablado yo con el ayuntamiento y me dice, bueno, pero es que tu deporte es muy caro. Entonces, yo prefiero adaptar, ¿no? Pues natación a personas con discapacidad psíquica, que me sale más baratito, pero tú es que como necesitas materiales más caros para hacer determinadas cosas, pues para ti no.
¿no? Entonces, bueno, es curiosa esa discriminación incluso institucional y perfectamente normalizada, ¿no? ¿A qué deporte te refieres exactamente, Eva, en este caso? Pues mira, me puedo referir al ciclismo, me puedo referir al baloncesto, da igual. O sea, el deporte adaptado para personas con discapacidad física que se hace en Granada, el ayuntamiento no es quien lo paga, ni es quien lo ofrece. Y se ha hablado con ellos y se ha tenido esta conversación que te estoy contando, ¿no? Y entonces corre a cargo de entidades privadas o de asociaciones, ¿no? Pero que no. A mí me parece llamativo que se haya normalizado que el deporte adaptado no corre a cargo de los organismos públicos. Mientras que el deporte para personas sin discapacidad, a nivel de deporte de base estoy hablando, sí es así. Me parece una cosa que no me entra en la cabeza. Desde luego queda un largo camino social por recorrer y si no tenemos ningún tema más, me gustaría cerrar este podcast con una recomendación de un documental de deporte adaptado paralímpico que está en Netflix, se llama Racing Phoenix y lo recomiendo mucho porque eso sí, es de deporte de élite, de la máxima élite, pero refleja un poco pues cómo funciona todo este mundo y los problemas que se pueden encontrar. Así que si nadie tiene nada más que añadir, darle las gracias a los oyentes y que esperamos verles próximamente. Bueno, verles no, esperamos que nos escuchen. Despedirse si quieren. Bueno, por mi parte, solo dar las gracias de haber podido dar también mi opinión desde mi punto de vista y desde mi experiencia. Y nada, solamente animar a todo el mundo a que conozca más de lo que es el deporte adaptado. Me uno a los agradecimientos tanto a los oyentes como a todos los que habéis participado. Y eso, espero que se haya creado un poco de intriga sobre conocer un poco más de deporte adaptado y de la cantidad de deportes y cómo se acondicionan a todo tipo de discapacidades físicas e intelectuales. Así que un saludo y muchas gracias. Yo igual, ha sido un placer compartir este rato con vosotros y animar a la gente a que se acerque al mundo del deporte adaptado, que es apasionante, tanto practicantes como espectadores. Pues nada, que muchas gracias por la invitación y por este ratito y que efectivamente es un mundo, como dice Manuel, apasionante, lleno de curiosidades y que os animáis a conocerlo. Bueno, pues con esto finalizamos. Este ha sido el episodio 33 de Neuroconciencia de Fundación AISE. Buenas noches. Neuroconciencia, del caos a la sinergia.